¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos otra tarde más, hoy jueves día 10 de octubre. Son exactamente las 19:38, una hora menos en Canarias, y hoy vamos a hablar de dos temas que nos preocupan bastante a nivel mundial. Uno es el acoso y el otro hablaremos también, después de presentar a nuestra primera protagonista, del caso de Daniel Sancho. Estamos en Ley y Mente, en Welcome de TV, programa de Derecho Penal y Actualidad Jurídica de la mano del abogado penalista José Carlos García Villegas. Daremos un enfoque, por supuesto, profesional y, sobre todo, también jurídico. ¿Qué tal? Buenas tardes, José Carlos. María Antonia Losada, buenas tardes, psicóloga Cristina. Experta, directora además de Olma Conecta. Bienvenida. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y gracias a vosotros. Vamos a empezar a hablar del acoso infantil, que es un tema además que nos preocupa muchísimo. Y a nivel jurídico, pues nuestro experto también tiene mucho también que decir y preguntar. Existen diversos tipos de acoso que pasan desde el acoso escolar o bullying, el acoso laboral, que es el conocido como mobbing, también está el acoso sexual, tipificado en el artículo 184 del Código Penal, está el acoso que se practica por orientación sexual, género, cultura, raza, etcétera, el acoso físico o stalking. Existen muchos tipos de acoso. En el Código Penal hay dos artículos que se dedican expresamente al acoso. Uno es el hostigamiento, el stalking, el acoso que se realiza de una persona a otra y que ahora vamos a ver las características que tienen que revisar para que sean delito. Y luego el acoso sexual. Dentro de los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales está el acoso sexual. Probablemente lo que vamos a tratar en este programa está más relacionado con el acoso del artículo 172 ter del Código Penal, que condena con prisión de 3 meses a 2 años o multa a la persona que acose a otra, llevando a cabo de forma insistente y reiterada y sin estar legítimamente autorizado alguna de las conductas siguientes. Y este elemento que voy a contar ahora es fundamental. Y de esta forma altere el normal desarrollo de su vida cotidiana. Para que sea un delito de hostigamiento, un delito de acoso, un delito de stalking, tiene que alterar la vida de una persona. ¿Cuándo se da esto? Por ejemplo, en delitos de violencia de género, pues cuando la pareja persigue a la víctima y ésta tiene que cambiar, por ejemplo, sus hábitos de vida. Por ejemplo, cuando el hostigador manda multitud de mensajes que hostigan a la persona que lo recibe, y ésta al final tiene que bloquear el teléfono para que no la persona que espera a otra en un lugar determinado, y ésta tiene que cambiar su hábito de vida, cambiando el trayecto de vuelta a casa, por ejemplo. Estos tipos de hostigamiento que conllevan que una persona se sienta tan sumamente agobiada que tenga que cambiar su hábito normal de vida, esto es el delito. El mero hecho de mandar mensajes sin más, pues no sería un delito de acoso. Sería un acoso, pero un acoso que no es delictivo. Es importante tener en cuenta eso, porque la gente dice, me acosan. Sí, te acosan, pero el acoso tiene que revestir una gravedad. En el caso del acoso infantil reviste una gravedad, porque lo que vamos a hablar ahora del bullying conlleva unas repercusiones psicológicas y hasta físicas en el niño que efectivamente hacen que cambie el desarrollo normal de su vida cotidiana. ¿Cuáles son las conductas que dice este artículo que constituyen bullying siempre que cambien el normal desarrollo de la vida de una persona? Pues sería vigilar, perseguir o buscar la cercanía física de una persona. El que establezca o intente establecer contacto con ella a través de cualquier medio de comunicación o por medio de terceras personas.
la insistencia en buscando a una persona que no te quiere en un momento determinado, no quiere contactar contigo, pero insistes de tal manera, ¿no? Y ese acoso conlleva, ojo, que altere tu normal, la vida normal, sí, tu vida cotidiana. Efectivamente. Mediante el uso indebido de sus datos personales, adquiera productos o mercancías o contrate servicios, haga que terceras personas se pongan en contacto con ella. Bueno, atente contra su libertad o contra su patrimonio o contra la libertad o patrimonio de otra persona próxima a ella. Todas estas conductas, siempre que alteren la vida cotidiana de una persona, conllevan el delito de stalking, de hostigamiento, el artículo 172 ter del Código Penal. Cuando se denuncia una situación de hostigamiento, lo primero que va a ver el juez de instrucción es si ha habido, o el juez de violencia de género, si estamos hablando de un tema de violencia de género, es si ha habido una modificación, si ha alterado la vida cotidiana de una persona. Si no, por mucho que sea acoso, en el término, digamos, de la palabra, acosar implica ser insistente, ¿no? Si no ha cambiado si no ha alterado tu forma de vida, no va a ser delito. Luego tenemos el acoso sexual, que es otra cosa absolutamente distinta. El acoso sexual lo vimos el otro día, yo creo que bastante profundidad, cuando tratamos el caso de Nevenka. Sí. La película esta famosa que está en los cines, que está dando mucho que hablar y que lo que hay es una condena por acoso. Soy Nevenka, el acoso es una conducta semejante, es un acoso al fin y al cabo, pero la característica fundamental del acoso es que se soliciten favores de naturaleza sexual. O sea, el artículo 184 del Código Penal lo que dice es pues, lo mismo, el que persiga, el que esté encima de otra persona, el que sea insistente, siempre mediando solicitud de favores de naturaleza sexual. Si no son favores de naturaleza sexual, no estaríamos ante un delito de acoso sexual, evidentemente. En cuanto al moving, pues el moving, el acoso en el trabajo, efectivamente, pues tiene que producirse en un ámbito de relación laboral o jerárquico, etcétera, y pues lo que pretende es menoscabar la condición, la autoestima de la persona que está prestando unos servicios laborales, pues mediante frases denigrantes. O ¿qué persigue esto? Pues persigue a lo mejor pues bloquearlo, que no ascienda laboralmente o incluso que se marche de la empresa. O denigrarlo, porque la persona que está ejerciendo esta actitud es una persona que psicológicamente pues, le gusta hostigar, ¿no? Porque yo supongo, y ahí va la primera pregunta, nosotros nos ponemos siempre desde el punto de vista de la víctima, que ahora explicarás, supongo yo, que de manera técnica y el tema del sufrimiento que padece una persona que es víctima de acoso. Pero a mí me interesa también saber qué ronda por la cabeza de un acosador. Cuando es un interés, por ejemplo, sexual, es un acoso sexual, está claro. Pretende tener relación, no admiten por lo general el rechazo y lo que pretenden es favores de naturaleza sexual. Cuando es un moving o acoso laboral, también está medianamente claro, ¿no? Pretenden denigrar a esa persona o bien porque no les gusta o bien porque... Pero ahí también entraría esa explicación que tú vas a dar. ¿Qué ronda por la cabeza de un acosador? Por ejemplo, un niño que acosa a otro, también ese niño que acosador tiene un problema psicológico, ¿verdad? Normalmente un acosador lo que intenta es tener el control sobre alguien. Esa es su máxima, o sea, manejar, controlar a alguien, ya sea un niño o un adulto. Es decir, en el acoso que has definido tú en el primer punto, el stalking, ahí hay un acoso para mantener el control de qué haces, con quién vas, a dónde te mueves, todo eso. Cuando hablamos de acoso sexual es igual, es un control. Yo tengo el control y hago contigo lo que yo quiero, es ese sentimiento de poder. Y eso los niños también. Hay niños con muchas carencias afectivas, con muchos problemas educacionales, con unos referentes muchas veces no claros en cómo tener relaciones saludables, que solo saben obtener relaciones ejerciendo poder. Yo creo, María Antonia, también lo que estás comentando, que debe de haber seguramente
una base detrás por parte de los padres. La educación yo creo que también influye mucho, ¿no? Hombre, la educación es básica. O sea, yo cuando hice la carrera había un libro que se llamaba El primer año de la vida de un niño, que pensamos que el niño cuando tiene un año, ¿verdad?, no se entera de nada. Bueno, pues el primer año de vida de un niño es tan importante que puede marcar su vida posterior. Los estímulos que reciba, las palabras que escucha, aunque no las entienda, porque todos, al decir las palabras, ponemos una entonación. Claro. El ruido que haya, las discusiones que escuche, qué diferencia de estar oyendo música o a estar oyendo discusiones, qué diferencia de estar oyendo silencio a estar oyendo gritos. Y eso configura el cerebro de esa persona. Es decir, le va a producir una sobreexcitación. Por eso muchos acosadores son muy impulsivos, o sea, son personas que no pueden refrenar sus impulsos. Normalmente la mayoría de las personas, pues bueno, estoy deseando tomar ese agua, pero me controlo y no tomo ese agua. Pero hay personas que no pueden. Hay personas que se levantarían inmediatamente a por ese agua. Y si para coger ese agua te tengo que dar a ti un manotazo, te voy a dar un manotazo. Porque lo primero es mi impulso. Y eso en los niños también sucede. Y luego carencias emocionales, es decir, son personas con una empatía cero. O sea, es que les importa, nunca se ponen en el lugar del otro. Son yo y además yo. Sería importante, porque claro, padre físicamente puede ser cualquiera. Sí. Sería importante que se instaurara una educación, bueno, como hay en otros ámbitos de la vida, de la sociedad, para que las personas que van a ser padres conozcan todo esto, sepan cómo tienen que tratar a sus hijos, para que no se creen personas que lleven una vida, pues bueno, de este tipo, sean abusadores, sean personas... sería interesante... Vamos, es fundamental en los dos ámbitos, es fundamental. En el ámbito familiar para los padres y las madres, es decir, muchas veces no lo hacen porque no saben cómo hacerlo. Llegan al colegio y dicen, es que el niño es muy rebelde y no sé ya cómo hacer, es que no hace la cama, es que no sé qué hacer con él. Y es que no tienen herramientas. Y una escuela de padres es fundamental, es decir, tener esa formación como lluvia fina. Bueno, pues todos los meses vamos a tener una sesión de lluvia fina, porque en la infancia hay problemas, pero en la adolescencia todo esto se magnifica y es enorme. Y luego tendría que haber en el aspecto curricular de los niños momentos en los que los niños aprendan cómo se hacen relaciones sanas, cómo se es empático, qué es el respeto. Yo hablaba antes de entrar aquí con Cristina del síndrome de la ventana rota. Bueno, pues podemos ver una ventana con un agujerito muy chiquitito, que son, hablando en lenguaje, esos leves... Como micropíldoras. Sí, como leves incumplimientos de las normas sociales básicas, ¿no? Entonces, cuando tú dejas pasar esos leves incumplimientos, ese agujero cada vez se va haciendo más grande. Y llega un momento que te pega una torta y dices, anda, claro, pero es que te ha estado oyendo a ti padre o a ti madre cuando vas en el coche, desgraciado no sé qué, a este tal, es que esta profesora no tiene ni idea. Yo creo que las todas herramientas... esas desvalorizaciones, si las hacemos, los niños imitan, los niños son esponjas. Sí, porque cogen los patrones de los padres y de las madres, que yo creo que estaréis de acuerdo conmigo. Recogen Y patrones. yo creo que también las herramientas se las tendríamos que ofrecer a los padres. Claro, nosotros ofrecemos esas herramientas porque sabemos que es difícil, no es sencillo. Es decir, los niños te llevan hasta el límite. Totalmente. Es muy interesante lo que estás diciendo, porque en el derecho penal, que tiene muchísima relación con esto, porque al fin y al cabo los delincuentes, hay tipo de delincuencia concreta que es una respuesta a una situación determinada. Por ejemplo, el robo de una persona que está viviendo una situación famélica, pues bueno, pues es una respuesta. Pasa hambre y roba, pero por lo general en nuestra sociedad casi nadie se encuentra en esa situación. Hay situaciones, hay precariedad económica, pero no hasta el punto de cometer hurtos famélicos, que se llamaba antiguamente. Pero
se habla muchísimo del tema por ejemplo, cuando se comete un delito, de cuál tiene que ser el tratamiento penitenciario. Se habla muchísimo de cuál tiene que ser la pena. La gente cuando se cometen una serie de delitos, que hay muchísimos delitos, rápidamente está buscando la pena, la condena, como si eso fuera un freno, y no lo es. En Estados Unidos hay pena de muerte y la gente sigue cometiendo cada vez más delitos. Entonces, sería muy interesante para la prevención de los delitos la educación psicológica de los niños. Absolutamente. Porque un niño bien educado y un niño con límites morales, efectivamente, supongo yo que es incontrolable que algún niño termine siendo delincuente. Pero gran parte de las personas que por una falta de educación, por una falta de valores, por una falta de principio, por una falta de límites morales, terminan pasando esa línea roja del incumplimiento de la ley, no lo harían si tuviesen una educación. Y los políticos, no sé si es que esto no vende, pero efectivamente no se plantean esta situación. Por ejemplo, la violencia de género. Yo llevo llevando asuntos de violencia de género toda mi carrera profesional. La violencia de género es un tema principalmente educativo. Totalmente. Educativo. Hay cuestiones que también, como hemos dicho, pueden surgir en un momento determinado, situaciones que se desbordan y que pueden llegar a constituir delitos de violencia de género que no tienen nada que ver con la educación. Pero la educación, el respeto, etcétera, 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 serían una prevención clarísima para la violencia de género. Se están quebrando la cabeza siempre con las medidas post-delito. Yo creo que se deberían las órdenes de alejamiento, el aumentar las penas, etcétera, 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 y nadie se plantea situaciones de que a la sociedad hay que educarla desde que el niño nace y se va creciendo. Y cuando crece un niño respetuoso y sano, tiene muchísimas menos probabilidades de cometer delitos. Lo mismo ocurre con el tema del bullying, lo mismo ocurre con todas estas cosas. Entonces, ¿consideras que eso sería una medida adecuada? Vamos a ver, en este país hacemos muchísima, y eso tú lo sabes perfectamente, muchísima legislación, muchísimos protocolos, etcétera, para prevenir. Pero luego, ¿cuántos se llevan a cabo? ¿Cuántos colegios tienen un plan real? Porque claro, tú dices, voy a poner un plan para prevenir el bullying en mi colegio. ¿Cuánto tiempo dedicas a conocer a tus alumnos? ¿Cuánto tiempo dedicas a conocer a la familia de tus alumnos? ¿Cuánto tiempo dedicas? Un tercio de los que reciben acoso no hablan con nadie, pero niños que ya han sido acosadores, el 65% de ellos no han recibido ninguna charla por parte de su profesor. Ahora que estás comentando, ante una cuestión ya evidenciada. ¿Eso qué significa? Entonces, está muy bien hacer protocolos, está muy bien hacer planes, pero luego hay que ejecutarlos. Y hay que vigilar el cumplimiento de esos planes. No vale con poner, este es un colegio que previene el acoso escolar y tiene un comité de no sé qué, un comité de no sé cuántos, pues como en las empresas, que tú tienes el comité de acoso. Pero en los colegios se sigue protocolos. Sí, hay colegios que tienen protocolos de acoso. Sí, hay colegios que sí que los tienen. Hay colegios que sí que los tiene. Él seguro que sabe de varios. Yo voy más allá. Pero es una cuestión educacional. O sea, el protocolo lo único que te hace es evidenciar un plan. Pero la educación es una cosa distinta al protocolo. Claro. O sea, la educación es educar en valores, educar en respeto, educar en la diferencia, en la tolerancia. Que es que, claro, estas palabras hoy en día se han perdido. Se han perdido. No somos tolerantes, somos impacientes. Lo queremos ya y lo queremos ahora y solo hablamos con los de nuestra cuerda y el otro es un tal. Y eso los niños lo ven. Es que lo ven todos los días, lo ven en la tele, lo ven en sus padres. Yeah. Y eso se transmite. Es decir, si yo todos los días cojo el coche y pongo el coche a 140 y digo, lo voy a poner a 140 que aquí no hay radar. ¿El niño qué aprende? Yeah. Sí, se salta todas las normas. Sí, claro, para mí esas son las micro cuestiones a las que no damos importancia
y son muy importantes. ¿Qué medidas adoptarías tú si fueras ministra de algún asunto de estos para prevenir de verdad? No protocolos, porque protocolos de actuación ya presuponen que se va a cometer ese hecho. Claro. Yo digo para evitar a un tiempo determinado, porque es que ese es el problema, que eso no da votos, pero los resultados se verán 15 años más tarde o 10 años más tarde. ¿Qué medidas crees tú respecto a los menores para evitar el acoso o para evitar, por ejemplo, delitos que son delitos, pues falta de respeto, violencia de género, etcétera? Yo creo que fundamental en los colegios, yo establecería en los planes curriculares de todos los cursos, desde que el niño empieza hasta que el niño termina la formación obligatoria, ¿de acuerdo? Y luego en el bachiller pues ya veríamos, pero bueno, en el bachiller ya se han sufrido todo y han superado toda esa fase, digamos que en el bachiller ya estarían listos. Pondría formación curricular obligatoria establecida por profesionales de psicología de la vida, de aprender a pensar y no lo que te digan las redes sociales, a tener un sentido crítico, de no todo lo que oigas en la tele es verdad, ni todo lo que oyes en redes es verdad. Aprender empatía, aprender relaciones, y obligaría a que hubiera un plan de educación para padres con una asistencia mínima obligatoria. No te voy a decir que tengan que estar todas las semanas allí porque no vamos a pedir imposibles, pero fíjate, simplemente con una al mes y establecer tutorías de los padres con los educadores. De los padres con los... Si es que la conversación realmente es la herramienta fundamental y no hablamos. Solo hablamos cuando suceden las cosas, pero no hablamos antes. No prevenimos antes. Entonces yo, si tuviera esa posibilidad, haría eso. Curricularmente, incluir una serie de materias en los planes de estudio y además establecer planes contingentes, planes para escuela de padres, obligatorio en todos los colegios. O sea, obligatorio. Es que se ha incrementado. Pero no solamente, igual que los ponen para todo el tema sexual, ¿por qué para el tema sexual sí y para ser persona no? Siempre me ha llamado mucho la atención. Sí, parece que como es un tema que no tiene tanta importancia. Claro. ¿No? Y ha aumentado casi un 200% el acoso escolar. Perdona, somos el tercer país con más acoso infantil. Es que es brutal. Según un último estudio que ha hecho una ONG que se llama Bullying Sin Fronteras. El tercer país, 70.000 casos se reportaron el año pasado. Es brutal. Se reportaron, esto quiere decir, de los que tenemos conocimiento. Esto es como en los suicidios. Tenemos conocimiento de unos pocos, pero no de todos. Porque no se habla, porque esto da vergüenza. Pues sí. Bueno, el protocolo que estabas estábamos comentando, introduciendo antes, efectivamente hay un protocolo dentro de la escuela. Tienes que poner en conocimiento del colegio, del tutor, etcétera, la situación de bullying que está sufriendo el menor, recabando pruebas y exigiendo no solamente medidas de protección para tu hijo o hija, sino también medidas sancionadoras para los que estén cometiendo este hecho. Yo como abogado diría que efectivamente ese es el primer paso, pero a su vez recopilar pruebas materiales de los hechos acaecidos contra el niño, así como en un momento determinado informes psicológicos del menor. Claro. Informes psicológicos del menor, peritajes, porque eso es muy importante de la situación que está padeciendo el menor. Es más, yo creo que los colegios, no sé si cuentan con un psicólogo adscrito, deben hacer este tipo de informes. Y eso, en caso de que persista esta situación, denunciarlo y además cuanto antes mejor. Sí. La legislación de menores es una legislación que pues tiene en cuenta el tema de educativo, que tiene en cuenta el tema de dar una oportunidad al menor de que pida perdón. Las penas son
bueno, muchísimo más leves que la legislación de mayores, y yo creo que está orientada precisamente a corregir situaciones de este tipo o de otro, pero corregirlas. Por eso no hay que tener tanto temor a presentar una denuncia ante la Fiscalía de Menores o bien ante la policía directamente, que la va a trasladar a la Fiscalía de Menores. Probablemente sea siempre mejor iniciar por el colegio, pero hay situaciones a veces que son insostenibles. Totalmente. Hay bullying cibernético, por ejemplo, que bueno, el colegio hasta cierto punto puede intervenir, pero si el bullying lo está realizando desde su casa, en la tablet o en el teléfono de su casa, mientras la mamá está haciendo o el papá está haciendo otras cosas, pues evidentemente el colegio no sé hasta qué punto puede ser responsable de esto. Claro, el colegio no se entera. Entonces, ¿y qué medidas puede adoptar el colegio en este tipo de... Que hoy día el bullying cibernético es muy importante. Es tremendo. De hecho, el ridiculizar a un niño o una niña en las redes sociales ha llevado en muchas ocasiones al suicidio. Entonces, bueno, pues inmediatamente recopilar pruebas de este tipo y ponerlo en conocimiento de la Fiscalía de Menores. Eso en cuanto a las medidas. Y bueno, también me gustaría escuchar ahora cuál es el efecto que el bullying produce en una persona, depende del grado, evidentemente, supongo, y si puede afectar eso a su vida adulta. Evidentemente, todo lo que te sucede de niño son marcas. Son marcas que puedes superar, o sea, no son marcas para toda la vida y ya está, pero vas a requerir una ayuda, ¿de acuerdo? Dependiendo también del nivel de acoso, ¿de acuerdo? Pero cuando un niño es acosado, lo primero, su autoestima es bajísima, bajísima. Normalmente los niños que reciben acoso tienen ya una autoestima baja, no se aprecian a sí mismos. Ese no apreciarse puede ser porque a lo mejor en su casa tampoco le valoran nada. Tampoco nunca le dicen, bien hecho esto. A lo mejor es porque muchos niños se autolesionan para llamar la atención, para que se den cuenta que están ahí. Esto es durísimo. Sí. Para que se den cuenta tus padres de que tú estás en esa casa. Los niños se autolesionan. Las autolesiones han subido, es que no os lo puedo decir, pero muchísimo, exponencialmente, ¿no? Desde la pandemia para acá. Y cada vez más. Y lo hacen por dos cuestiones. Para sentir que es una llamada de atención y para sentir que están vivos. Fíjate. Con el dolor se dan cuenta que viven. Porque si no, no se darían cuenta de que están vivos. Es durísimo oír a los menores decir esto. Sabemos también una falta de preparación por parte de los padres. Absolutamente, y una falta de, esta palabra es, pero de vigilancia, es decir, tú eres responsable de tus hijos. Tú eso como abogado lo sabes perfectamente. Sí, claro. Tú eres responsable de tus hijos. Es decir, el colegio ejerce una labor, pero el colegio no es el responsable de tus hijos, eres tú. Y si tú eres responsable de tus hijos, tú tienes que ejercer mecanismos para ver qué hacen tus hijos, con quién van tus hijos, a qué juegan tus hijos, qué hace tu hijo encendiendo el móvil a las 2 de la mañana. Sí, porque los hay muchos. Casi todos los niños encienden el móvil por la noche. Y por desgracia, porque cada no vez los ven. Son más pequeños que ya con 9 años, 10 años. ¿Qué dices? ¿En serio? Pero no controlan estos padres a estos niños a esas edades tan tempranas a utilizar. Que para mí es un arma de fuego, es que es súper peligroso y no les entran en la cabeza. Bueno, porque también es un elemento de distracción. Total, si yo te doy el móvil no me tengo que estar preocupando. Tú tienes el móvil, te ves los dibujos, lo que pasa es que no ven los dibujos. Os quedaríais escandalizados de la cantidad de niños que acceden a la Internet profunda. Os quedaríais escandalizados. Que ahí, pues imaginar lo que hay. Ya. Ellos ven cosas, pero es que a ellos los ven. Y eso es lo que ellos no saben. Efectivamente. ¿No? Entonces, normalmente los daños, ¿cuáles son? Psicológicos, con esto que os digo de la autoestima, una autoestima muy baja. Normalmente son niños que les cuesta hacer amigos y por eso el acosador va a por ellos, porque el acosador no acosa a todos, acosa a los que detecta que son débiles. Además es que los busca. Por supuesto. ¿Verdad? Entonces, cuando tú no tienes una red de apoyo,
que es la familia, la primera red de apoyo, y los amigos, la segunda red de apoyo, es que es presa fácil. eres presa. Eres presa porque nadie te va a defender. Es muy curioso que cuando los testigos de un acoso en el colegio ven que están acosando, hay un 15% que no hace nada. Hay un 20% que interviene si es amigo suyo. Solo si es amigo suyo. Increíble, ¿no? Sí. Otro de los problemas que les queda es, bueno, pues ante esa falta de empatía por parte de los demás, unos problemas de confianza, de desconfianza hacia los demás tremendos y muy difíciles de solventar. Conseguir la confianza de una persona que ha sido abusada es complicado, es muy difícil, porque no se fían de nadie, o sea, no han recibido nunca afecto. Y entonces se quedan, les cuesta establecer esos vínculos. Y muchos padres y madres no tienen confianza con sus hijos. Sí, muchísimos. Es decir, nos quedaríamos realmente impresionados de que solamente el 20% se lo dice al padre y a la madre el 30%. Ya. Y son las figuras centrales de la vida de un niño. Sí, son los pilares. Son sus modelos. ¿Y qué más cuestiones les puede quedar? Pues les puede quedar también un problema de establecimiento de vínculos emocionales sanos. Es decir, son personas que cuando lleguen a su vida adulta, pues va a ser muy difícil que encuentren, bueno, pues fácilmente pareja, un entorno. Sí, que tenga luego una vida social, que sea estable. Deja marca. Una marca grave, ¿no? Sí, deja una marca muy, muy importante, muy importante en los niños. Sobre todo porque, seguro que os acordáis, porque no hace tanto que fuisteis niños, cuando eres niño el tiempo pasa muy despacio. Sí. Y ya cuando eres Entonces, más mayor, cuando eres más mayor, dices que estamos en octubre, pero bueno, ¿y esto? Pasa el tiempo más rápido. ¿Qué pasó este año? Pero cuando eres niño, el tiempo parece que se detiene y lo que a nosotros nos parece un curso escolar, a ellos les parece un mundo, una vida. Sí. Es decir, es más intenso. Exacto, la relatividad del tiempo en estos niños es tremenda. Es tremenda. Entonces, mucho cuidado cuando veamos que nuestro hijo baja el rendimiento. Mucho cuidado cuando veamos que nuestro hijo llora sin venir a cuento. Mucho cuidado cuando veamos que nuestro hijo manifiesta conductas de evitación del tipo: me duele la garganta, mamá, hoy no puedo ir al cole. Sí, esas son señales, hay que estar muy pendiente de esas señales. Si de repente pierde un montón de cosas, que llega y no tiene, hoy no tiene zapatillas, a otro día no tiene jersey. O que no quiera comer, en fin. Puede ser porque está siendo acosado. Sí, bueno. A mí me llamaron hace 2 semanas unos amigos diciendo: estamos muy preocupados porque el niño ha roto la hucha y se ha llevado el dinero y ha vuelto sin él. Ups. Esas cosas. Sí, hay que estar, hay que estar muy pendientes y sobre todo controlarlo muy mucho. Bien, María Antonia Losada, psicóloga experta en acoso escolar y directora de Olma Conecta. Muchísimas gracias a vosotros siempre por tu intervención, por darnos estos consejos también. Y si quieres, te puedes quedar con nosotros porque vamos a hablar ahora también. Sí, yo creo que puedes aportar alguna Pues alguna idea a lo que vamos a hablar ahora. Sí, genial. Desde el aspecto también psicológico, porque vamos a hablar, ¿no?, del caso de Daniel Sancho, también a nivel jurídico. Bueno, el caso de Daniel Sancho ha copado los medios de comunicación. Hablábamos de educación. No sé qué educación se da en las televisiones, pero a mí me parece horrorosa. Desde luego, jurídicamente la educación es pésima. O sea, se hace un show mediático con un caso que probablemente la gente no conozca cuando está hablando de él, porque el sumario no está al alcance del gran público y tampoco de los periodistas. Conocen pequeños trozos, por lo que han oído,
Sí. Y realmente hace que la gente se posicione en un lado u otro. Y a mí me ha parecido sorprendente, ojo, sintiendo empatía por el padre de Daniel Sancho, porque es un hombre que verdaderamente pues está sufriendo este hecho y te solidarizas con el sufrimiento, pero al fin y al cabo es su hijo, con independencia de lo que el hijo haya hecho, pero ha habido cierta concienciación pública donde se ha visto como una víctima al autor de estos hechos. Efectivamente. Entonces, en eso tengo que decir que los medios de comunicación, nos encontramos en un medio de comunicación, pero los medios de comunicación tampoco creo que den buenas enseñanzas de todo esto, porque creo que las cosas se tienen que analizar de manera objetiva. Pero bueno, esto creó un shock mediático tremendo en Colombia, pero evidentemente a favor de la víctima, a favor de la víctima que había sido asesinada y descuartizada. También creó un shock en la propia Tailandia, porque fue un crimen mediático que se produjo allí por un español, un cocinero, una persona, bueno, el hijo de un actor español. Pero en España el show mediático ha sido prácticamente presentando a Daniel Sancho como una víctima del asesinado, como una víctima del muerto. De tal manera que prácticamente casi todos los programas indirectamente, no de manera directa, pero indirectamente, iban dirigidos a justificar un poco los hechos, el papel de Daniel Sancho en todo esto, porque estaba siendo víctima del asesinado. O sea, una cosa curiosísima. Entonces, bueno, pues los hechos son claros, tenemos una sentencia, la realidad judicial. En todas las historias en la vida hay una versión, la otra, y lo que realmente ocurrió. Pero es que en derecho existe otra versión, que es la realidad judicial. La realidad judicial es la que se pone de manifiesto a la vista de las pruebas que se han practicado en el procedimiento, y el juez la recoge en una sentencia. Puede ser equivocada, para eso están los recursos, o no, pero no tiene a veces por qué coincidir con lo que realmente ocurrió. De hecho, en el caso de Daniel Sancho, no se sabe de qué murió Edwin Arrieta. No se sabe si murió de un golpe o si murió posteriormente al ser descuartizado. Pero el caso es que se produjo la muerte de esta persona y el tribunal ha determinado que fue un asesinato premeditado. Además que se ven también en los vídeos cómo compra todo el material que ya estaba. Ahora vamos a ir con ello. Por eso. ¿Qué es lo que lleva al tribunal? Esto ocurre el 2 de agosto de 2023. Evidentemente, Daniel Sancho no es un delincuente habitual y comete unos errores de bulto, que muy premeditado, el asesinato evidentemente estaba premeditado, porque se ve, como tú bien has dicho, cuando abren una de las bolsas que por casualidad encuentran, porque la policía evidentemente tiene unos protocolos de actuación en todos estos hechos, y encuentran una bolsa en un vertedero, porque es lo que hacen, buscar el cuerpo, ¿no? Claro. Entonces encuentran un ticket de compra donde aparece que han comprado un cuchillo, guantes, bolsas para guardarlo. Definitiva, pues todos los indicios que hacen pensar, evidentemente, que fue un asesinato premeditado, que él ya tenía premeditado asesinar a esta persona. Y con alevosía también, ¿no? ¿O no? Sí, alevosía también habría, porque el medio empleado, la alevosía, está ahí complicado, porque es un caso que ha sido bastante complicado. Sí. Yo creo que él lo estropea bastante, digo él lo estropea su defensa bastante, porque él se va a la comisaría de policía, se derrumba inmediatamente y reconoce que lo ha matado. Si no reconoce que lo ha matado, si desde un principio él dice que ha sido un accidente, pero que luego se ha puesto nervioso y lo ha descuartizado, la cosa hubiese cambiado. Pero él reconoce que lo ha asesinado. Y aunque luego, y además lo hace delante de asistido por un abogado y asistido por un intérprete. Luego su posterior defensa cambia la versión de los hechos y dice que no, que ha sido un accidente y que luego pues lo descuartizó. Eso sí, porque descuartizar un cuerpo de una persona muerta es un delito, por decirlo de alguna forma, menor. Lo importante, lo grave es matarle. Pero claro, aquí hay otra duda, y es que dice, no, es que fue una pelea. Fue una pelea por un tema pasional. Parece ser que eran pareja, parece ser que él tenía, Daniel Sancho, según en un momento determinado,
pues parece ser que se sentía preso de esta situación, que había sido incluso víctima de algún tipo de coacción, en el sentido de... por parte de sí, que iba, sí, si no hacía lo que el otro quería, bueno, eso dice Daniel Sancho. Eso dice él. Eso dice claro. él. Pues iba a desvelar la relación homosexual y además pues a sacar vídeos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso dice él, evidentemente. Pero incluso con todo eso hay una circunstancia, y es que si se produce una pelea y esta persona parece ser que se da un golpe en la cabeza, lo lógico es llamar a un centro, a la ambulancia, a un centro sanitario, y probablemente esta persona que dice que convulsiona, pues probablemente le podría haber ayudado, pero no hace nada de eso. O sea, si no muere del primer golpe, le descuartiza y muere evidentemente de esto. Entonces, yo creo que la sentencia pues es clara, teniendo en cuenta pues dos situaciones fundamentales. Por un lado, el ticket donde eso es fundamental. El ticket donde aparece que este señor pues había premeditado el asesinato. Y en segundo lugar, que reconoce los hechos en un primer momento. Y aunque luego cambie la versión, los hechos los ha reconocido. Por lo tanto, el resto de todo lo que se ha dicho en los medios de comunicación sobra. Porque efectivamente se puede discutir si murió... que murió que compró los cuchillos, pero que luego pudo morir por un golpe en una pelea. Pues también puede ser. También puede ser que desistiera de su ánimo, pero es improbable. Es muy improbable. Y desde el punto de vista psicológico, ¿qué le pasa a una persona por la mente? ¿Es maldad? ¿Hay algo más de fondo? Bueno, yo creo que en este tipo de asesinatos son arrebatos. Es decir, sí que es cierto que... Pero matar, como decía la película, matar es fácil. Matar es fácil. No, y veo que otra cosa es tener el valor de matar. El valor de matar es lo que es difícil. Pero cuando uno está bajo determinadas circunstancias, uno puede matar. Se han hecho experimentos en los que cuando tú pones... se ponía a gente en una cabina y se le daban 2 botones y se decía, si das al botón rojo, esa persona que es un asesino de niños muere. Si das al botón verde, se salva. Todos dieron al botón rojo. Porque eso, que es lo que se llama un diferimiento, bueno, pues eso es muy sencillo, yo lo hago. Pero matar así, con las manos, porque lo mataría con las manos o con los cuchillos, o sea, no lo mato de un disparo, que es como que no te toco, ¿no? Simplemente apunto y ¡pum! No estoy en contacto, pero tal y como, es verdad que no sabemos cómo murió, pero debía de estar en un estado emocional de agitación tremenda, pero esa persona. Yo te quería hacer una pregunta, porque claro, es una persona que no ha cometido anteriormente ningún crimen grave. Ya, pero... Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Puede existir, no digo una circunstancia eximente, porque tú estás hablando en un momento determinado de un estado que puede llegar incluso a considerarse un atenuante o un eximente. Es decir, un estado pasional, un estado de excitación tal que no te hace entender, que te hace que no entiendas los hechos o que pierdas la lucidez. Un trastorno mental transitorio. Sí, correcto. Pero cuando es premeditado, como presuntamente es en este caso, según la sentencia, porque por eso le condenan a cadena perpetua. Lo que pasa es que no le condenan a pena de muerte porque él precisamente confiesa al principio. Claro. Y porque entonces lo tienen en cuenta para no condenarle a la pena de muerte. No ocultación. Claro. Pero una persona que es capaz de, por una situación de este tipo, porque lo fácil en un momento determinado es denunciar a la otra persona si está siendo víctima de una presión psicológica, o dejarlo y decir, bueno, pues tal. Pero cuando una persona... Pero él quiere salvaguardar, se quiere salvaguardar él. O sea, él quiere hacer algo terrible sin que nadie se entere. Y torpe. Bueno, es que luego, claro... Pero es que va dejando hemos visto muchas películas. ¿Tú crees que ¿verdad? existe algún tipo de patología en esta persona? Porque no todo el mundo es capaz, tú lo has dicho. No, todo o sea, el la mundo gente es en un capaz momento de matar. determinado... Ni todo el mundo es capaz de descuartizar. En una discusión, efectivamente, en una discusión puede terminar en un homicidio. Sí. Un empujón, sí, se cae, transitorio. o le pega en la cabeza con un tal... Sí. Bueno, bien. Pero comprar cuchillos, comprar bolsas, esperar a esta persona con frialdad y matarla...
Eso es un plan premeditado absolutamente. Eso implica una mente sana, normal, como estábamos hablando antes, que ha recibido una educación correcta. ¿Eso puede existir una patología? Probablemente este chico ha recibido una educación demasiado permisiva, probablemente, y cree que no pasa nada. Es que él en su fuero interno, yo he visto lo que todo el mundo por la tele, y yo cuando le veo y le veo tan tranquilo, es que él cree que no pasa nada, que es normal, es que lo tenéis que entender, es que me estaba haciendo la vida imposible. O sea, él no ve la barbaridad que ha hecho, no es consciente de eso. No es consciente, será consciente ahora cuando esté en la cárcel, pero él no es consciente, él cree que tiene que hacerlo. Se aprecia cierta psicopatía. Hombre, habría que hacer un estudio de esa persona que no sé si se le habrá hecho, ¿no? Cosa que a mí también me supone, probablemente se suele hacer un peritaje, sí. ¿No? Pero a mí lo que me sorprende es eso, que él piensa que ha hecho lo que tenía que hacer. Yo tenía que resolver esto y esa es la manera que ha encontrado para resolverlo. Y no pensaba ni en sus peores pesadillas que la consecuencia iba a ser la que ha sido. Sí. Usted puede llegar a ese límite de descuartizar a una persona y meterla en bolsa. Sí, pero para él es cocinero, descuartizar y manejar los cuchillos forma parte de su vida. Sí, como chef, con lo cual no es como... Pero yo creo que la gravedad del hecho no es tanto el que luego descuartice, porque no, para mí es matar. Porque efectivamente, sino que lo tenía ya premeditado. Claro, era su solución. O sea, es decir, el irte a comprar cuchillos, bolsas, etcétera, que luego da como resultado además la muerte, porque dices, que no, es que eso no tiene... No, la muerte y el descuartizamiento. Claro. Entonces hay que ser muy bien pensado, un poco inocente para, para pensar que todo fue un accidente. Claro. Luego, en cuanto a las defensas, se está criticando mucho la defensa. Yo tengo que decir que es muy fácil a posteriori criticar las defensas. Uno defiende con lo que tiene, con las pruebas que tiene, se crea un argumento y también la opinión de la familia es importante. Entonces, probablemente el haber llegado a un acuerdo desde el principio, como se está diciendo, pues probablemente podría haber conseguido una rebaja de la pena, pero teniendo en cuenta la dureza de las penas en Tailandia, esas penas no creo que fueran fácilmente aceptadas ni por el autor ni por su familia. Entonces, bueno, pues hay que respetar un poquito la labor de las defensas, porque a toro pasado, cuando ya esto ha terminado y tenemos sentencia, es muy fácil decir, yo lo hubiera hecho de otra manera. Ya. Y bueno, pues parece ser que nos están diciendo que estamos llegando al final. Al final, ¿no? ¿Qué nos quedan? ¿5 minutillos? 3 minutos nos quedan. Cosas del directo. Bueno, va, 5 nos dicen. Javier. 5 minutillos tenemos. Bueno, es un caso que a mí es un caso como muchos otros, porque hay otro español que está allí también por asesinato y fue condenado a la pena capital. Que le fue se transformó a cadena perpetua por la decisión del rey de allí que pues suele hacer eso. Pero no es en sí el caso, es un caso de asesinato, hay muchos casos de asesinato, sino cómo lo ha convertido la prensa. Parece que era el único caso que había. Y hasta el punto de que todos los días en la televisión pues estaban intentando desmenuzar argumentos para decir que el villano de esta historia era Arrieta. Era el doctor Arrieta. Que no le quedó otra. Que no le quedó otra prácticamente. Sí, yo creo que ha habido muy poca empatía hacia la víctima, poquísima, muy poca, por no decir nula. Para mí me ha parecido escandaloso. Es que totalmente. Has matado a una persona. Ojo, yo comprendo que se tenga empatía con el padre que está sufriendo. Que con el padre, pero no con el autor. Pero con el hijo, pues habría que haberlo visto desde un punto de vista más aséptico, más objetivo, pero es que prácticamente se ha presentado a la víctima, que es Arrieta, que se le ha presentado prácticamente como el culpable de la historia. Este pobre chico ha tenido poco más que descuartizarlo porque no tenía más remedio. Y se ha hecho también más mediático. Y luego además todo lo que se ha introducido aquí en España, toda la información, también ha sido porque es hijo de un actor muy conocido. Porque si llega a ser otra persona que no se conoce, no tiene como tantos casos hay, impacto.
no tendría este impacto. Del Y otro luego caso se que él filtraría. comenta, no Claro. sabemos Bueno, también tengo que absolutamente decir, nada. no sabemos absolutamente nada. Tengo que decir que, bueno, que cuando pasen unos años, creo que son 8 años, he leído según la legislación tailandesa, pues ya podrá venirse a España a cumplir condena, en cuyo caso no cumplirá evidentemente esas penas tan altas porque no corresponden claro, a la aquí legislación española. Entonces, bueno, pues tendrá ese beneficio. Eso es. Sí, lo que pasa es que aguantar 8 años en esa cárcel Bueno, a ver, Va a eso ser es. duro, sí. va a ser difícil, ¿eh? Es que no tiene Va nada a ser que ver difícil. esas cárceles con estas. No, He estado en Tailandia, he visto esas cárceles Sí. y sí que es verdad que se pidió desde un principio que se viniese a España, pero claro, No. no. Yo he leído en prensa que el padre, para enviarle comida a él, tenía que enviarle comida, pagar su comida más la de los 20 que compartían celda con él. Claro, Porque si no, la comida no se la comía él, está claro. efectivamente. Entonces, bueno, los de la cárcel saben que él es un monedero. Efectivamente. Sí. Bueno, pues ya Nada, hemos ya nos llegado tenemos al, que despedir, al final. sí. Nos está haciendo señales desde Nos vamos. el control. Pues Muchas nada, gracias, María Cristina. Antonia, un placer, de verdad. Muchísimas Gracias. gracias a mi compañero José Carlos García Villegas, abogado y sobre todo especialista en penal. Y nada, y una servidora, Cristina Fajardo, que nos vamos. Nos vemos el jueves que viene. Les esperamos aquí en vuestra casa, en Welcome DTV, en el programa Ley y Mente. Hasta el jueves. Muy bien, muy interesante, ¿no? Muy interesante. Ay, no quería que ahí tanto de hablar y...